El segundo sentido de la vida eterna es la vida del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. La vida del siglo venidero es la obra del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 15, Pablo prevé la vida del siglo venidero, la vida del reino de gloria, la vida en que estos cuerpos mortales serán transformados, y él describe esa vida con estas palabras. 1 Corintios 15, 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué es un cuerpo espiritual? A primera vista esta frase podría parecer una contradicción. ¿Cómo puede uno hablar de un cuerpo espiritual? Un cuerpo es algo material y el espíritu es lo contrario a la materia. Es cierto que los antiguos concebían a veces el espíritu como hecho de una materia muy tenue, pero ese no era el pensamiento de Pablo. Un cuerpo espiritual no es un cuerpo que consiste de espíritu, sino un cuerpo cuya vida y energía proviene del espíritu, el Espíritu de Dios. Por tanto, un cuerpo espiritual es uno verdadero, tangible, objetivo, pero que está completa y perfectamente dotado de energía y animación y de poder a través del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto ya este pensamiento esencial en 2 Corintios 5, donde Pablo está previendo el día en que la mortalidad sea absorbida por la vida, en el versículo 4. Ahora examinemos cuidadosamente el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Además, en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es esa herencia? Es la plenitud de vida, la redención del cuerpo, la transformación de nuestra estructura mortal en la plenitud del poder, la fuerza y la gloria de un cuerpo espiritual. Esta herencia está a la vista en los tres pasajes siguientes: 1 Corintios 15, 42 al 50, 2 Corintios 5, 1 al 10 y Efesios 1, 14. No obstante, todavía no poseemos esta herencia. Sin embargo, tenemos más que una promesa. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como unas arras o una garantía. ¿Qué son las arras? No usamos esta palabra frecuentemente en las conversaciones de todos los días, pero tenemos otra palabra distinta para expresar la misma idea. Las arras son un pago inicial. Es mucho más que una garantía, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Es una posesión parcial pero verdadera. Si uno decide comprar una casa, investigará hasta encontrar la casa que desea. Quizás cueste 200,000. El precio es un poco alto, pero es la casa que uno ha estado buscando. Por tanto, uno le promete al dueño que un día señalado le entregará el dinero y firma un contrato de compra. ¿Le da eso derecho a uno sobre la casa? No se lo da. Supongamos que uno le diga: vamos al notario público y ante él haré juramento de que en tal fecha pagaré la casa. ¿Le dará eso derecho sobre la casa? No se lo dará. Supongamos que uno trae a un grupo de amigos a título de testigos, quienes declaran que el individuo es un compañero honrado, honorable y que tiene una buena cuenta en el banco. ¿Le dará esto algún derecho sobre la casa? No se lo dará. Hay una cosa que le da valor al acuerdo: dinero en efectivo. No los 200,000 que sería el precio total de la casa, sino un primer pago sustancial. A esto se llama dinero en arras. La posesión actual del Espíritu Santo es un pago inicial, es más que una promesa, aunque también es una promesa. Es mucho más que una garantía, aunque también es una garantía. Es una posesión actual, aunque parcial, que garantiza la plena posesión a su debido tiempo. Esta es la vida en el Espíritu, la vida eterna. La plenitud de vida
espera la venida de Cristo, pero hasta que lo mortal haya sido absorbido por la vida, Dios nos ha dado su Espíritu como un pago inicial. La posesión del Espíritu Santo es el primer avance de la vida que un día experimentaremos en su plenitud. El nuevo nacimiento es el comienzo parcial pero real de la vida del siglo venidero. Esto quiere decir que ya tenemos dentro de nosotros la vida del cielo. Significa que ya participamos de la vida que pertenece al futuro reino de Dios. No la tenemos en plenitud, pero la tenemos en verdad. Examinemos una frase más que describe esta verdad en términos diferentes. En Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23, Pablo está describiendo la redención futura de toda la creación en el siglo venidero, el día cuando el propósito redentor de Dios será completado y la creación será librada de la servidumbre de corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí tenemos nuevamente la misma verdad maravillosa. Algún día nuestros cuerpos serán redimidos. Algún día la totalidad de la creación física será transformada. Algún día la vida que emana de la resurrección de Cristo renovará toda la estructura de la existencia humana. Hasta ese día, ¿qué? Gemimos, nos sentimos agobiados, sufrimos y morimos. No obstante, no es solo eso, tenemos también las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son las primicias? Permítame ilustrar las primicias mediante algunos árboles frutales del huerto. Avanzado el invierno, podamos los árboles y los rociamos con insecticida. Cuando viene la primavera, los brotes surgen y compruebo que los árboles están vivos. No obstante, los brotes no son las primicias, son promesas, porque si no hubiera brotes, ciertamente no habría fruto. Sin embargo, hemos visto árboles cargados de brotes que jamás han producido fruto. Tras los brotes salen las hojas, pero no hay fruto todavía. Pronto, tras las hojas, aparecen las pequeñas frutas verdes. ¿Son estas las primicias? Hubo un año en que el árbol estaba cargado de pequeñas ciruelas verdes y duras, quizás, pero más tarde vino un ventarrón que las tumbó del árbol. Tenía muchas ciruelas verdes en el suelo, pero no tuve una cosecha. Esto no es una primicia. Las primicias se producen cuando la fruta ha comenzado a madurar. Uno observa el árbol día tras día. Luego llega el momento en que el primer durazno está por fin maduro. Entonces tú has estado esperando esa ocasión y recoges esa deliciosa fruta, el primero de la temporada, el único que en el árbol está en condiciones de comerse. Todos los restantes están un poco verdes, todavía duros de comer. No obstante, hay un durazno maduro. Uno lo muerde, el jugo da gusto al paladar y uno se goza del sabor del primer durazno. Esa es la primicia. No es la cosecha, sino el comienzo de la cosecha. Es más que una promesa, es una experiencia, es una realidad, es una posesión. Dios nos ha dado su Espíritu como primicia de la vida que viene con la resurrección. Cuando Cristo venga recibiremos la cosecha, la plenitud de la vida del Espíritu de Dios. Sin embargo, Dios ya nos ha dado su Espíritu como primicia, un goce anticipado, una experiencia inicial de la futura vida celestial. ¿Has llegado a comprender que la vida misma del cielo habita dentro de ti aquí y ahora? ¿Lo sabías acaso? Temo que estemos viviendo la mayor parte de nuestras vidas solo como una promesa. Con frecuencia cantamos del futuro y así debemos cantar. Nuestro evangelio es uno de promesas gloriosas y esperanza. Sí, lo mejor, lo más glorioso está aún en el futuro. Sin embargo, no debemos vivir solo para el futuro. El futuro ya ha comenzado. El siglo venidero se ha introducido en este siglo. El reino de Dios ha llegado hasta ti. La vida eterna que corresponde al mañana está aquí ahora. La comunión que experimentaremos cuando lo veamos a Él cara a cara ya es nuestra, en parte, pero en forma real. La transformadora vida del Espíritu de Dios, que un día transformará nuestros cuerpos, ha venido a habitar dentro de nosotros y a transformar nuestros caracteres y personalidad. Esto es lo que significa la vida eterna.
Esto es lo que significa ser salvo. Significa vivir en cada día del siglo malo presente la vida del cielo.